De la modernidad y la posmodernidad han corrido ríos de tinta y se han vaciado cientos de botellines de cerveza en animadas conversaciones que fuerzan y tratan de encontrar sentido al palabra de moda en círculos académicos y filosóficos. Los grandes relatos de la modernidad. La posmodernidad es el abandono de los grandes relatos o metarrelatos a la manera de Lyotard. Los metarrelatos son las grandes ideologías del siglo XIX, que eclosionaron en el siglo XX, como el liberalismo, el socialismo, el fascismo o el cristianismo de nuevo cuño, para diferenciarlo del tradicionalista. Para tener en cuenta las características de los grandes relatos, se suele usar la descripción que Hannah Arendt da en El origen del totalitarismo para explicar la ideología. Según la autora, ismos con aspiración a explicar totalmente la realidad. Toda ideología parte de un axioma comúnmente aceptado para desarrollar a partir de ahí su propia lógica. Este axioma puede ser la lucha de clases, los beneficios del libre intercambio de productos, o la raza o el grupo étnico, y a partir de ahí es capaz de deducir el resto. Por ejemplo, nosotros podríamos dilucidar los rasgos básicos del marxismo solamente explicando la lucha de clases, y de ahí deducir que una clase roba a otra, la plusvalía, que una clase no quiere perder sus privilegios y para ello desarrolla una estructura idónea para mantenerlos, la superestructura, y que además esta dinámica de clases, por su injusticia, cae por su propio peso, que es la revolución proletaria. Son un cuadro completo totalizante. Toda ideología o gran relato es eminentemente emancipatorio. Y buscar la creación colectiva de la utopía, la búsqueda de una Arcadia, es lo mismo a intentar sacar a relucir lo mejor de un metarrelato, que es un mito, que es un cuento, que es una fábula bonita que nos cuentan los grandes intelectuales que defienden cada sector, cada facción de estos cuentos míticos que han construido el siglo XX como lo mejor, como lo ideal y como lo que siempre debería seguirse, ¿no? Poniendo ejemplos básicos, Adam Smith no buscaba escribir un tratado sobre economía, buscaba escribir un tratado sobre la felicidad. Siguiendo en la órbita liberal, la Declaración de Virginia de 1776 buscaba la felicidad de todos los hombres. El fin último del socialismo es el comunismo, esa etapa donde se termina la lucha de clases y todos los proletarios controlan los medios de producción. El nazismo, por muy aberrante que nos suene, buscaba su propia utopía, una gran Alemania para el ario. Las utopías construyen paraísos hermosos, pero solamente en los libros y en las palabras. En el ejercicio histórico, son tan monstruosas y tan caníbales y tan sangrientas la una de la otra que intentan distinguirse en vano a través de los panfletos, los manifiestos y todo tipo de demagogia intelectual que ayuda a los intelectuales que leen a entender que cada facción, que cada fase, que cada ideología intenta diferenciarse la una de la otra, pero todas le deben y beben de la modernidad. Se podría deducir que la modernidad es evidentemente, ¿no?, una forma de ver el mundo a través de una sola moral, de un lente, ¿no?, ciclopio, perfecto, en donde todo lo que tiene que haber y existir es perfecto y todo lo malo tiene que verse como un defecto, como un delito. Todos los grandes mitos y los grandes metarrelatos, los grandes cuentos de este siglo XX nos han intentado decir que lo que nosotros pensábamos estaba bien y el enemigo estaba equivocado, ¿no? Tanto el cristianismo como el marxismo, como el liberalismo de izquierdas y derechas, ¿no?, y la versión capitalista del mundo, bien optimista a partir del capital y de la búsqueda de la felicidad a través de lo material, intenta sabotear, ¿no?, al bando contrario, al bando que piensa distinto en apariencia, pero en el fondo todos se dirigen al mismo norte, ¿no? No obstante, para lograr la utopía, los grandes relatos imponen grandes sacrificios. La desigualdad, por ejemplo, para lograr la prosperidad en el caso del liberalismo, la burocracia estatal y el totalitarismo en el caso del socialismo, y un periodo de guerra total, al más puro estilo Goebbels, para el nacionalsocialismo. Pequeños relatos frente a la caída de los grandes relatos. Como dijo Lyotard, la modernidad murió en Auschwitz. Ante la incapacidad mostrada por los grandes relatos, el sujeto posmoderno construye sus pequeños relatos, a veces contradictorios, para lograr una vida más cómoda y sencilla. Estos pequeños relatos pueden ser construidos, a veces de manera contradictoria, pero eso es irrelevante.
al no tener propósitos generales, sino un propósito particular. En la creación de los pequeños relatos, Bátimo tiene mucho que ver al explicar el pensamiento blando, arriba citado, un pensamiento permeable que abre la puerta a la multiculturalidad, la tolerancia y el pacifismo. Tal y como dice Bátimo en esta entrevista del País en 1989, el pensamiento débil es una anarquía no sangrante que propicia áreas de libertad y emancipación y niega la falta de compromiso de esta filosofía. En el mejor de los casos, es un pensamiento ascético. Otra forma de explicar la posmodernidad es, en palabras del propio Lyotard, el grado cero de la cultura contemporánea y consiste en escuchar reggae, ver un western, comer en un McDonald's a mediodía y cenar comida local por la noche. Nótese que en España, por ejemplo, esto sería al revés. Perfumarnos a la manera de París en Tokio y vestirnos al estilo retro en Hong Kong. A Nietzsche se le suele considerar el primer posmoderno, por sus ataques a la razón y a los ídolos, por la construcción de un individuo libérrimo, ajeno a cualquier moral. Desde este nihilismo positivo, quizás sea la forma más importante de encarar al individuo posmoderno, más que desde el hedonismo y el cierto punto de borreguismo que se le suele achacar al fenómeno. La modernidad no se ha terminado con la posmodernidad. Es Habermas quien trata de poner freno a los posmodernos en una conferencia al recibir el premio Adorno, ¿no? de Theodor Adorno, que funda lo que es la Escuela de Frankfurt, ¿no? Para Habermas, la modernidad es un proyecto incompleto, inacabado, y no es cuestión de enterrarla. Para el filósofo alemán, debemos rescatar todo lo que podamos del proyecto moderno y terminarlo. Partiendo de la base weberiana del desencanto del mundo, Habermas articula el discurso comunicativo con el proyecto moderno. La originalidad de Habermas, por tanto, radica en recuperar la modernidad, olvidando los antiguos postulados tecnicistas, decimonónicos, dándole importancia a la acción comunicativa y al lenguaje. Sin embargo, Habermas no deja de usar falacias ad hominem contra los argumentos posmodernos, a querer relacionarlas, o relacionarlo más bien, con los movimientos conservadores y premodernos. Por supuesto, estas críticas son respondidas por Lyotard en la posmodernidad que explica a los niños. Es cierto, muchos filósofos y pensadores comunistas y también de la ultraderechista, ¿no? Que se conoce ahorita como lo que es los libertarios, critican muchísimo la posmodernidad, la achacan de izquierdista y de comunista. Desde el otro bando, desde el comunismo, desde la grandiosa parafernalia intelectual universitaria de izquierdas, sostienen que la posmodernidad es una rebaba de la facción más conservadora, disfrazada de entidad de vanguardia en lo que es el pensamiento, ¿no? Que intenta imponer nuevamente todas las grandes derrotas que la izquierda logró, convertirlas en sus caballos de batalla para imponer un nuevo gobierno, una nueva forma de pensar, una hegemonía dominante en donde el pensamiento bastante conservador, diría yo, y bastante moralista de la izquierda se ha impuesto y ha triunfado, ¿no? En todo Occidente, menos en Oriente y menos en el mundo europeo oriental de Putin, ¿no? Que Putin continúa aún con todo lo que es el conservadurismo ortodoxo, ¿no? Siendo él un KGB, ¿no? Un gran, como se dice, un gran alfil, un gran soldado de la izquierda durante la Guerra Fría, ¿no? Independientemente de la lectura que se le puede hacer a la posmodernidad, está claro que es un fenómeno de calado y que ha venido para quedarse, ya sea como una suerte de fin de la historia a lo Fukuyama, como una crisis civilizatoria de Occidente a lo Huntington, o como la creación de masas con el pensamiento blando. El fenómeno está presente en las sociedades que han vivido la modernidad en su máximo esplendor y ahora sufren su rebasamiento ante la imposibilidad de dar respuestas económicas, morales e incluso ontológicas. La posmodernidad, por tanto, puede vivirse de forma adocenada, en un frenesí hedonista y consumista, sin rumbo ni consuelo, como la pérdida total del individuo de su capacidad de resistencia hacia las masas, o, como propone Bátimo, vivir ese pensamiento blando como forma de librarnos del dogmatismo, de la acritud existencial, y abrirse a la sensualidad y a las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más interconectado y plural, y liberarse de las grandes prisiones teoréticas que consideran al individuo un peón en el camino hacia la utopía. Un mundo mejor
pero que de momento solo ha dejado el camino sembrado de cadáveres.